Déjame regresar contigo a la historia del sembrador. Mateo capítulo 13. Ahí encontramos esta famosísima parábola que contó Jesús. Te digo que Dios, para comunicarse con nosotros, usa historias, usa narraciones para que tú y yo podamos entender la complejidad de la forma más sencilla. Así lo hizo Jesús. Fíjate cómo empezaba algunas de sus parábolas. Porque el reino de los cielos es semejante a. O sea, nos hablaba del cielo y nos lo ponía en nuestros términos. Como tú y yo no conocemos el cielo ni sabemos cómo es, y el cielo pues nos lo imaginamos así como algo extraordinario, pero solamente quedamos hasta el punto de la imaginación. Entonces necesitamos imágenes y situaciones que nosotros podamos comprender para que ahora las enseñanzas del cielo pues puedan llegar a nosotros de una forma comunicada y por supuesto también comunicable. Entonces es lo que hizo Jesús de forma magistral. Entonces Él enseñaba y nos ilustraba el reino de Dios, la eternidad, la gloria del cielo, el infinito y el eterno Dios, a través de, déjame ser un poco, no sé cómo decir, un poco simple, nos lo hacía a través de cuentos. Técnicamente se llaman parábolas y hay estudios altamente técnicos de las parábolas. Pero déjame ponerlo en un lenguaje superficial si quieres. Pero Jesús nos narró cuentos, nos narró historias. No porque no sean cuentos al estilo de nuestros cuentos, sino, déjame usar esa palabra para que tú veas todo el interés que Dios tiene de que tú y yo lo conozcamos y de que tú y yo podamos acercarnos a su corazón y podamos experimentar esta cercanía, esta relación paternal con nuestro bondadoso Dios. Te leo el texto. Ya dije muchas palabras, pero déjame leerte el texto de la santa palabra de Dios. Dice así: Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Me gusta mucho cómo lo pone aquí Max Lucado. No es que nos falten oídos, es que no los usamos. Te repito la frase, no es que nos falten oídos, es que no los usamos. La Biblia, las Escrituras siempre han dado gran importancia a oír la voz de Dios. A decir verdad, el gran mandamiento de Dios por medio de Moisés empieza con las palabras: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Y Nehemías y sus hombres recibieron elogios porque estaban atentos al libro de la ley. Eso lo puedes leer en Nehemías 8:3. Bienaventurado el hombre que escucha, es la promesa de Proverbios 8:34. Y Jesús, nuestro amado Señor Jesús, nos insta a que aprendamos a oír como las ovejas. El texto dice: las ovejas reconocen mi voz y me siguen. ¿Lo siguen?
porque reconocen la voz del pastor. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Esto lo puedes leer en Juan 10, 3 al 5. A cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor les dice lo mismo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestros oídos, a diferencia de nuestros ojos, no tienen tapas. Deben permanecer abiertos, pero cuán fácilmente se cierran. Es que sí. Ahora oímos un montón de cosas, pero no escuchamos con detenimiento. Es tan complejo este asunto del oír que de repente alguien nos dice algo, nosotros entendemos otra cosa y terminamos haciendo algo bien diferente. Entonces, ¿te acuerdas de esta historia también que está en la Biblia de Pilato? Pilato tampoco escuchó nada. Fíjate, ese hombre estuvo frente a Jesús, platicó con él. Claro, Pilato en ese momento era el gobernante del territorio judío, el cónsul romano de esa zona, o el líder ahí. Entonces, vinieron y trajeron a Jesús. Lo primero que hace es mandar a que le den una golpiza a Jesús allá en la prisión. Se lo llevan y luego lo traen. Jesús ya sangrado, golpeado, lastimado, y entonces dialoga con Jesús. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Por qué tu pueblo, tu nación te quieren entregar conmigo para que yo te juzgue? Y Jesús no le contestaba nada. Pilato se enojó, ¿no? Y le dijo, tú no me contestas, no sabes quién soy yo tengo autoridad para soltarte y condenarte. Y allí sí le contestó Jesús, le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Vea esas palabras de Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. Entonces Pilato no escuchó. Tenía el clásico oído de esos que no oyen. Aunque su esposa le advirtió, su esposa de Pilato le mandó una carta y le dijo, oye, no hagas nada contra ese hombre. Yo anoche no pude dormir pensando tantas cosas y no hagas nada con él. Y Pilato no escuchó nada. Su esposa le insistió, no tengas nada que ver con ese justo. Es lo que dice Mateo 27, 19. Entonces Pilato entró en su cámara y proclamó, Jesús proclamó, todo el que es de la verdad oye mi voz. Pero Pilato tenía oídos selectivos. Permitió que las voces del pueblo dominaran las voces de la conciencia y la voz de Jesús. Las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, dice Lucas 23, 23. Y al final, Pilato inclinó su oído a la muchedumbre y lo alejó de Cristo e ignoró el mensaje del Mesías. La fe viene por el oír, dice Romanos 10, 17. Y puesto que Pilato no oyó, nunca encontró la fe. El que tiene oídos para oír, los tiene que usar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tú te hiciste revisar los oídos? Cuando Dios esparce la semilla, ¿cuál es el resultado contigo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Dios te dijo algo, por alguna forma, por su Biblia, por la iglesia, por un pastor, por un consejero, en una circunstancia, o tal vez te habló a través de alguno de estos audios? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dejaste que Dios se apoderara de ti con alguna de sus palabras? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Así que necesitamos volver
a decirle a Dios: Señor, sígueme hablando. Si quiero escucharte y quiero obedecerte, aquí está mi vida, para que tú la uses, para que tú me digas lo que deba hacer, porque estoy dispuesto a hacerlo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.